fue clavado. Y todos mis pecados mas borró mi el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor que hoy podemos comprender. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor que hoy podemos comprender. Ahora vivo y con él viviré para Cristo y con él estaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor el sacrificio que hizo en la cruz es prueba de su amor que hoy podemos comprender. El sacrificio que hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor podemos comprender. Gloria a Dios. Gloria a Dios, la honra y la gloria para nuestro Señor. Y así mismo dejamos a nuestro nombre libre para la primera palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos están gozando de la presencia de Dios? Sabemos que predicamos un Cristo vivo, hermano. Tenemos que estar alegres, regocijados en el Señor, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábele porque Cristo vive. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio. Primeramente a Dios para siempre, porque de Él es todo, hermano. Todo le pertenece a Dios y a mi pastor por la confianza. Dios le bendiga y sean bienvenidos cada uno. Las visitas sean bienvenidas. Sabemos que los alegra mucho tenerlos
hermano. Aquí han venido a la iglesia que les ama. Así que ya vamos a empezar, hermano, porque sabemos que el tiempo avanza, ¿verdad? Y como dijo el pastor, tenemos que ser prudentes porque todos queremos escuchar a todos los hermanos, ¿verdad? Hay más hermanos que van a ir predicando la palabra. Así que les pido, busquen en su Sagrada Escritura, en el libro de San Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Dios me está leyendo para la gloria del Padre. Cuando todos lo tengan, me contesta con un amén. Gloria a Dios. Lo tenemos todos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Amén. Oremos todos, hermanos. Ora para que sea yo que nos hable a cada uno. Buen Dios y Padre en los cielos, gracias te damos hasta ahora, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da de adorar y bendecir tu nombre, Dios mío. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por la visita, Señor. Por cada uno te damos gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Habla nuestra vida, Señor. Háblanos, necesitamos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo y te damos gracias, Señor, mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que estamos, hermanos, predicando este día las 7 palabras, decimos, pero quiero decirle que no predicamos un Cristo muerto, hermanos, sino un Cristo vivo, porque Cristo vive, Él no está muerto, pero es bueno recordar todo el sacrificio que Él hizo en esa cruz un día por usted, por mí, porque Él siempre pensó en nosotros. Nuestro Padre mandó a su Hijo por usted, por mí, porque sabemos que el pecado no había manera, hermano, de quitarlo, sino por medio de la sangre del Cordero de Dios. Usted sabe que desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos no tenían pecado, pero luego Eva conversó con la serpiente. Ya sabemos que allí el enemigo empezó a trabajar y engañarlo. Ahí empezó el pecado, cuando ellos decidieron probar ese fruto que Dios les había prohibido que no comieran. Pero sabemos que el pecado se fue aumentando en la humanidad, y que al principio sabemos que en aquellos tiempos dice que mataban un corderito para remisión de pecados, pero hermanos, a este tiempo se imagina ya no alcanzar acá los corderitos, ¿verdad? Porque la humanidad ha crecido y el pecado ha crecido, pero sabemos que era necesario que viniera alguien más poderoso, más grande, un cordero, hermano, inmolado, un cordero limpio, santo y poderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí. Dice su palabra que Él vino a nacer en un pesebre prestado, siendo el dueño de todo. Dice, eres tú, hermano, allí en un pesebre que ni era de Él, dice que fue prestado. Él nos vino a enseñar la humildad, porque Él quiere que seamos humildes, ¿verdad? De todas las palabras que estamos predicando aquí, ¿sabe? Dios me está hablando a mí y le está hablando a usted, porque Dios nos habla primero al que predica, y así también está hablando a cada uno de ustedes. Jesús, Él pudo haber nacido como rico porque Él es el dueño de todo, hermano. Pero Él no lo quiso hacer, porque Él nos vino a enseñar la humildad. Por más que tengamos, tenemos que ser humildes, porque Dios es lo que quiere de cada uno. Y dice su palabra que Él vino, creció y vimos los milagros. Lo gozamos cuando vemos los milagros que Dios hizo en la Biblia. Pero cuando llegamos aquí a la palabra donde estamos leyendo, hermano, uno se entristece, porque en ver todo lo que Jesucristo sufrió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Yo no sé si usted medita, cuando ve la palabra, empieza a meditar el sufrimiento de Jesús. Ni los corderitos que sacrificaron en aquel tiempo sufrieron como sufrió Jesucristo, porque dice que Él fue despreciado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios por este pueblo que está aquí, hermano. Usted y yo lo hemos recibido, y por eso estamos alabando y bendiciendo su nombre. Gócese del Señor, vale la pena servirle, porque ese sacrificio no sea en vano. El sacrificio de Dios, hermano, fue tan tremendo que dice en su palabra que Él, cuando lo llevaron preso, hermano, no fue solo llevarlo, dice, a la cruz. Primero Él tuvo padecimiento. Dice que cuando aquel Pilato dijo, ¿a quién quieres que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? El pueblo dice que pidió que a Barrabás, a que nombre era un hombre que estaba preso por disensión y por homicidio. Y Jesús no tenía, hermano, ningún pecado. Él no tenía culpa de nada, sino que lo culpable era usted y yo. Por eso Él pensaba en usted y yo, y por eso Él tuvo que ir a esa cruz a morir por nuestros pecados.
Yo no sé si usted esta noche adora el nombre de Dios, pero yo me siento agradecido con Dios porque si no fuera por ese sacrificio, usted y yo no estuviéramos aquí adorando ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, Cristo vivo, ese Cristo poderoso que está aquí con nosotros. Hermanos, yo me pongo a meditar y digo yo, ¿a dónde estaría yo si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio? Y cada uno de nosotros estamos aquí por su misericordia. Y dice que Jesús, dice que Él enmudeció, Él no abrió su boca, hermano. Dice que Él fue azotado. Usted sabe que muchas veces he escuchado los mensajes, cómo Él fue azotado. Dice que ese azote romano, dice que tiene unos aguijones en la punta, y aquel dolor era terrible. Pero Dios, hermano, continuó con aquella lucha porque era por amor a usted y a mí. Él quería salvarlo, no quería que nadie se perdiera, como leía mi hermana en la palabra que dice que Él no vino a condenar a nadie, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido, a salvar al mundo que estaba perdido, pero que ahora todo aquel que quiere salvarse, que busque a Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Ese sacrificio es grande y poderoso, que sabemos que pasan los años y Cristo sigue siendo el mismo. Esa sangre sigue teniendo el mismo poder. Y por eso es que cuando Él ya está en la cruz del Calvario, usted sabe que llegó con ese gran dolor, pero Él no se rindió, hermano. Él continuó hasta ser crucificado en la cruz. Es la palabra que hemos leído, porque dice que Él aún, que aquella gente dice que le escarnecían, se burlaban de Él, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo escupieron, dice, y dice que también le escarnecían, dice, se burlaban de Él. Pero Cristo, hermano, por usted y por mí, Él continuó. Siguió, dice, y hasta llegar a la cruz. ¿Cree usted que ese dolor de esos clavos no fue terrible? Le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, y fue clavado. Pero Cristo dice que aún allá, hermano, cuando estaba en la cruz clavado, ¿qué decía? Padre, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba intercediendo por aquellos hombres y por usted, así como ahora está intercediendo, dice que está delante del Padre, intercediendo por todos nosotros. Cuando le fallamos, dice, Padre, perdónanos, dice. No crean que no le fallamos, sí le fallamos, hermano. Somos cristianos, pero tenemos falla. Pero ahí está Jesús siempre intercediendo, como intercedió por aquellos hombres en esa cruz, dice. Él decía, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y decía que los hombres, a otros salvó y Él no puede salvarse a sí mismo. Pero no, hermano, no es que no podía. Él podía bajarse de la cruz. Él tiene todo el poder. Él es el Cristo de la gloria, el Cristo poderoso, el Hijo de Dios, del Dios alto, del Dios grande, del Dios poderoso. ¿Cómo no podía bajarse? Pero pensaba en usted y en mí, por eso no se bajó. Mire que como somos dichosos, ¿quién era yo? ¿Quién era usted para que un rey muriera por usted y por mí? Es un rey que murió de cualquier persona, hermano. Es un rey, porque Cristo es el dueño de todo. Y aún así vino a dar su vida. A Él no lo humillaron, si la Biblia dice que Él mismo se humilló, porque en su palabra dice en Filipenses 2:8, allí dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Puede decir cualquiera, si era Dios no le dolían los clavos. Sí le dolía, porque la Biblia dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cree que no le iba a doler ese clavo que estaba traspasando sus manos? En la Biblia lo dice en Filipenses 2 del 8 al 11, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria del Dios Altísimo. Eso dice su palabra, que Él se humilló a sí mismo, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor. Yo me siento más que agradecido con Jesús por ese sacrificio tan grande que hizo sin yo merecerlo. Por eso le doy la honra y la gloria. Ahora y siempre tenemos que dar la honra y la gloria todos los días, hermano. Mientras Dios nos dé vida, adoremos el nombre de Dios. Sigamos adelante bendiciendo ese nombre que sobre todo nombre. Ese Cristo de la gloria que murió en esa cruz y aún dice, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Él sigue diciendo eso, hermano, porque así también nosotros a veces hacemos sufrir a Jesucristo con nuestros actos. Lo digo por mí también y por cada uno de nosotros. Y Jesús lo hacemos sufrir, hermano. Tengamos en cuenta ese sacrificio. Sigamos adelante juntos, adorando y bendiciendo el nombre de Dios.
que ese Dios está ahí con usted. Ese Dios sigue clamando, sigue allá, hermano, con el Padre, sigue diciendo: Padre, perdónalo, sigue intercediendo, porque dice que Él está en la diestra del Padre, intercediendo por toda la humanidad. Así que estas son mis palabras, hermano, y así los dejo allá con esto, y sigamos adelante y pensemos que Cristo, hermano, no murió en vano. Honremos el nombre de Dios, adoremos ese nombre que sobre todo nombre. Y así pues, mi hermano Orlando, que está con nosotros, le bendiga, Dios le guarde. Bendiga la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿Cuánto nos estamos gozando por la primera palabra que nuestro hermano Dios lo siga bendiciendo? Esa palabra, ¿verdad? Que como la iglesia la recibimos, que dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Miren qué amor, miren qué misericordia. Aleluya. Aleluya. Para la gloria del Señor vamos a entonar la siguiente alabanza que dice: por las llagas de Jesús. Dice su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Por las llagas de Jesús mi dolencia se llevó. Fue su sangre que vertió, que mis culpas se llevó. Con la sangre de Jesús mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús mi dolencia se llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de
Aleluya. Vamos a seguirnos gozando en la presencia del Señor, amada iglesia. El tiempo con nuestro hermano Asunción y en la segunda parte. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar puestos en pie, amada iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, versículo 42. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Lo tenemos, amados hermanos. Aleluya. 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos al Señor. Amada iglesia, pidámosle a nuestro Señor nos ama. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor amado, por ese acto maravilloso, Señor, el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Mira tu pueblo, Señor. Háblanos. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena de gozo, Señor, nuestros corazones en este momento, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar los asientos, amada iglesia. Gloria, gloria al Señor. La ironía de la vida, ¿verdad? Dios les dio órdenes y estatutos al pueblo de Israel para caminar como Dios quería, con el corazón lleno de amor. Les da estatutos al pueblo de Israel para que se santifiquen y para que lleguen a su presencia. Pero esas mismas leyes y esos mismos estatutos el pueblo de Israel la usa ahora para condenar al Hijo de Dios. Aleluya. Le llaman que es blasfemo, le dicen que no respeta la ley. Y eso es lo que hace que el pueblo se alborote, y cuando en el momento adecuado el diablo pone en el corazón de Judas venderlo, el pueblo que estaba aglomerado y que quería sangre, inspirados por el mismísimo diablo, dijeron: crucifiquémosle. Lo arrestaron y ahora tienen a Jesucristo en la cruz del Calvario. La ignorancia del hombre, hermanos, la ignorancia del ser humano al no saber que este es el Hijo de Dios, el que está en la cruz del Calvario. Y Él, sabiendo lo que hay en la mente del ser humano, conociendo los corazones, Él solamente mira en el ser humano una mente entenebrecida, cegada, llena de ignorancia. Pero hay un hombre en la cruz que, al igual que Pedro, cuando le dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, ahora a este hombre se le abre el entendimiento y se da cuenta que en esa cruz hay un ser especial, hay un hombre que es diferente. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa del Hijo de Dios, un hombre que acepta a Jesucristo en su corazón y lo único que tiene que hacer es creer que Él es el Salvador. No le pide absolutamente nada. Solamente le promete que estará con Él en su reino. No tiene que hacer absolutamente nada, porque Él lo está haciendo todo. Aleluya. Y la promesa se extiende hasta el día de hoy. Nosotros estaremos en el paraíso, o estamos gozando del paraíso, y tal vez no nos hemos dado cuenta. Estamos en el paraíso, en el Edén de Dios. Gozamos del amor y de la paz de Dios. Es el paraíso de Dios. Él es nuestro refugio. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Me llama la atención, y con esto termino, amados hermanos. Gloria al Señor. Segunda de Corintios
Gloria, gloria al Señor. Te adoramos, Jehová. Gloria, gloria al Señor. Santo, santo, santo es Dios. Aleluya. Dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Aparte de gozar de esta paz que tenemos con Dios, hay un lugar especial, un lugar llamado paraíso. Pablo lo testifica. Si está en la palabra, lo creemos. Aleluya. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Aleluya. Quiere decir entonces que este hombre que estaba siendo condenado por sus pecados, por sus errores, por lo que merecía, no tenía esperanza, él estaba condenado por lo que él había hecho. Al igual nosotros, amados hermanos, nosotros no es porque andábamos robando o haciendo tal vez cosas malas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, estamos perdidos. Pero al igual que este hombre, cuando nosotros se nos revela por medio del Espíritu Santo que Cristo es suficiente, único y exclusivo Salvador en este mundo, lo aceptamos y se abren los cielos para cada uno de nosotros. Se nos ponen vestiduras nuevas, somos nuevas criaturas para la gloria y la honra del Señor, habitantes de ese paraíso para su gloria y para su honra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Santo, santo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Aleluya. La presencia del Señor se deja sentir. Y cada palabra, la verdad, nos conmueve hasta el fondo de nuestro corazón. Y desde ese momento, cuando Judas entregó a Jesús, fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Se encontraban en las fiestas de las Pascuas, cuando Pilato no hallaba en él ni un error para condenarle. Entonces, pero como era costumbre soltar a un preso, Pilato sabía que Jesús había sido entregado por envidia, y les dijo: ¿quieren que suelte a este Jesús? Mas el pueblo alzó su voz una y otra vez diciendo: a Barrabás. Querían que soltara a uno de los presos más que habían hecho tantas hechorías y maldades. Entonces dijo Pilato: pues ¿qué hago con este Jesús? Y el pueblo dijo: crucificarle una y otra vez. Entonces Pilato vino y se lavó las manos y se los entregó. Te veo, Señor, coronado de espinas, herido por mentira piel, tu espalda, quita tu ropa, y ante Pilato te llevan.
ahora y damos gracias al Señor por este momento. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Santo es el Señor. Mientras escuchaba ese cántico, pensaba y decía: quiera Dios que no seamos indiferentes a este sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiera Dios que este día, en un solemne servicio, recordemos, y que no sea un costumbre más, y que no sea algo que ya conocemos, sino que cada vez que lleguemos a este momento podamos sentir y llegar a esa escena donde Cristo entregaba su vida por cada uno de nosotros. Lo tenemos, le damos lectura todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra del amor. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y eres para siempre. Gracias por mis hermanos que ya han expuesto tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Que tu palabra nos siga hablando a cada uno conforme a nuestras necesidades. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todavía estábamos ahí. Estamos en el Calvario. En ese lugar donde se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento respecto a la crucifixión de Cristo. En la tercera palabra habla allí a su madre y al discípulo amado. Hermano, en la terrible agonía de la muerte, la preocupación del maestro estaba dirigido hacia la humanidad. Escuchábamos en la primera palabra pidiendo perdón por la humanidad. Escuchábamos en la segunda palabra dándole perdón a alguien que quizás era inmerecido de que fuera perdonado. ¿Qué nos enseña? Que aún en el momento crucial de su agonía, la tristeza, la preocupación no estaba enfocada en él mismo, sino aún allí en la cruz del Calvario, el corazón del maestro estaba enfocado en una generación que necesitaba el perdón de pecados. Ese es algo maravilloso que nos enseña que muchas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida y la naturaleza de nosotros nos dice que los demás tienen que estar preocupados por nosotros. Cuando estamos atravesando un momento de luto, un momento de tristeza, un momento de enfermedad, estamos esperando que alguien venga y nos consuele porque estamos pensando en nuestra situación. Pero lo maravilloso es que el maestro no pensaba en su propio dolor. El maestro pensaba en el dolor de una humanidad que estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Estaba pensando que era necesario morir para que tú y yo tuviéramos esa vida que tenemos ahora, para que tú y yo fuéramos libres en esta tarde de adorarle, de bendecirle, de darle la alabanza, esa alabanza y esa adoración, esa alabanza y esa adoración. Él pasó ese sacrificio glorioso allí enfocado en una sola cosa, enfocado en el sacrificio del amor. Estaba preocupado por nosotros, estaba preocupado, hermano, en su dificultad, en su dolor, estaba ministrando también a otros. Cuánta razón tenía el apóstol Pablo luego en decir que aún en nuestras tribulaciones, que así como nosotros somos consolados por el Espíritu Santo de Dios, hermano, así es necesario que en los momentos difíciles que nosotros pasamos, la circunstancia tuya y la mía, no es para que nos hagamos la víctima, no es para que creamos que estamos sufriendo. La situación que tú vives es para que bendigas a otro, es para que tu testimonio salve a otro, no es para que me siente a llorar y a decir
decir estoy abandonado, nadie me ayuda, nadie me consuela. Ese proceso el Maestro nos enseñó que aún en tu prueba, aún en tu dificultad, puedes bendecir a otro por medio de tu fe en el Salvador que en este momento está muriendo por todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que estaba junto a la cruz. Dice, hermano, el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 50, que todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. En ese momento difícil, aquellos que habían dicho, si es necesario damos tu vida por ti, no estaban con él en ese momento. Dice la palabra de Dios que todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. No vemos allá un Pedro, no vemos allá un Lázaro que resucitó, no vemos aquella cercanía de aquellos que iba a visitar en Betania, no vemos a Marta, no vemos a aquel ciego, no vemos a Bartimeo, no vemos a todos aquellos, no vemos a aquellos que fueron beneficiados con el primer milagro, no vemos a nadie, pero allí estaba una mujer, allí estaba una mujer, allí había alguien, hermano, frente a aquella multitud que se acercaba, y más que todo, aquella multitud no eran amigos, eran enemigos, eran burladores, eran aquellos que lo injuriaban, eran aquellos religiosos, eran los sacerdotes, hermano, que tanto parecido a aquellos cristianos nominales que en esta época de ellos, Semana Santa, se acercan a ver los shows, a hacer los grandes sacrificios que hacen, hermano, que hacen escarnio hasta este tiempo, pero cuando pasa, hermano, esta semana, vuelven a crucificar al Maestro con sus actos, con sus aberraciones, con sus pecados, viviendo una vida como que si el Maestro nunca hubiese muerto por ellos en la cruz del Calvario. Pero frente a la cruz estaba, dice que una mujer. Hermano, lo maravilloso de todo esto, y yo creo que el corazón de las madres, más que de nosotros los padres, pueden entender un lazo que hay entre madre e hijo. Quizás nosotros como padres tenemos un amor, pero el corazón, el amor de una madre hacia un hijo es algo que nosotros como padres no podemos explicar. Pero ¿sabe dónde lo podemos ver? Lo podemos ver que aunque todos te fallen, aunque todos se habían ido, ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaba frente a la cruz, mirando cómo se burlaban de él, miraba cómo hacían escarnio, miraba cómo lo azoteaban, lo azotaban. Porque esa mujer se mantuvo al frente de la cruz, se mantuvo mirando ese dolor, ese sacrificio, esas gotas de sangre, esas abofetadas, esos injurios, esa burla. Allí estaba esa mujer presente. Sepa, hermano y hermano joven que estás aquí presente, el primero y el último que va a celebrar tus triunfos y que va a llorar tus tribulaciones va a ser un ser llamado madre. Esa mujer que tú ahora no entiendes será la última en irse de tu lado en tus momentos difíciles. Es por eso que vas a un hospital y ves a una madre llorando a Dios por un milagro, suplicando a un doctor que haga todo lo posible para que salve a sus hijos. Es por eso que vas a un tribunal y más que un abogado ves a una madre gritando: mi hijo es inocente. Es por eso que en la calle, cuando ves un drogadicto, vas a ver una anciana a la par de ese muchacho, de esa muchacha perdido, llamada madre, pidiendo a Dios un milagro por su hijo. Porque en los momentos más difíciles se cae del cielo. En los momentos más difíciles habrá un ser llamado madre que no te va a dejar ni te va a desamparar. Allí en ese momento difícil estaba esa mujer observando con simpatía el sufrimiento que su hijo estaba pasando. Pero ¿qué es lo que sucede? No vemos a muchos, pero sí vemos a esta mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Juntamente a la cruz también
había regresado un discípulo. Huyeron, pero hubo uno que regresó. Eso se llama lealtad. Eso se llama amor. El que dijo: yo voy a estar contigo hasta el último momento, no estaba presente. Pero aquel que guardó silencio no lo mostró con palabras, lo demostró con hechos. El verdadero amor es más que una palabra bonita. El verdadero amor es sacrificio. Y qué más lindo que el Maestro está haciendo ahora por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que juntamente con ella estaba el discípulo amado también, que había regresado. Y primeramente dice que al ver Cristo allí, a su madre junto a la cruz, dice que estaba ella y dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Ella necesitaba un Salvador. No le estaba faltando el respeto a su mamá. Era un momento donde estaba rompiendo la ligadura natural para que María ya no viera a un hijo en la carne crucificado, a un hijo natural crucificado. Ya estaba mirando no solamente al Salvador de ella, estaba mirando al Salvador de toda la raza humana. Allí en ese momento ya no estaba el hijo del carpintero, en ese momento ya no estaba el hijo de María, en ese momento se estaba rompiendo aquel lazo natural para dar cabida al lazo y a las relaciones espirituales, que son muchas veces más fuertes que las relaciones naturales en la carne. Es por eso que muchos hermanos en la fe venimos a establecer un lazo más fuerte que los de la carne, que aquellos que no conocen a Cristo. Y aquí ahora ya no somos extranjeros, somos una gran familia en la fe. Esa sangre nos está uniendo, esa sangre que el Salvador está invirtiendo es el que les está lavando a cada uno de nosotros. Ella necesitaba un Salvador, ella necesitaba a alguien que muriera. Ya no era más el hijo de María, sino el Hijo de Dios. Pero hay algo que la palabra de Dios dice que no le asignó a nadie de los otros hijos naturales la labor de cuidar a su madre, sino que mirando al discípulo amado, dice que le dijo: ahí tu madre. ¿Qué es lo que nos demuestra? Que María estaba perdiendo un hijo, pero Cristo le estaba nombrando a otro. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que aún en el momento más difícil, Él vio la importancia que son las relaciones espirituales de un hijo verdadero en la fe, que pudiera asumir la responsabilidad de aquella relación natural que se terminaba con él. Le daba apertura a un hijo nuevo que le asignaba. ¿Y quién era eso? El discípulo amado, aquel que estaba juntamente en la cruz del Calvario, allá cerca con él. Es tan importante estas relaciones espirituales, pero lo más importante no solamente es escuchar la palabra de Dios. Por eso es que no basta con escuchar. De nada sirve que escuchemos la palabra de Dios si no la hacemos. Dice que Juan, ¿qué pasó? Escuchó la palabra de Dios, pero el versículo culmina diciendo: y desde aquel momento la recibió en su casa. Y desde aquel momento María no estaba desamparada. El Hijo de Dios había nombrado un sustituto, un hombre lleno de amor, no solamente por él, sino también por el semejante. Es tan importante que en los momentos difíciles te mantengas junto a la cruz. En los momentos alegres, mantente junto a la cruz. En los momentos felices, acércate a la cruz. Pero en los momentos de enfermedad, no te alejes de la cruz. En los momentos de duelo, no te alejes de la cruz. Allí de la cruz saldrá el consuelo. Allí de la cruz saldrá la sanidad. Allí de la cruz sale el perdón. Allí de la cruz sale la vida eterna. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dele la gloria al Maestro.
noche voy a cantar el himno Cordero. Gloria a Jesús, para honra y gloria de Dios de noche. Cordero, que bajaste desde el cielo a morir en la cruz para darnos la luz y también salvación. Tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor. Todo mi corazón, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, que moriste por mí. Señor bendiga, iglesia. Señor bendiga más. Vamos a, si lo pedí que nos pongamos de pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, aleluya, en San Mateo 27, 46. San Mateo 27, versículo 46. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Y la palabra de Dios la leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, gracias, Dios mío. Gracias por esta palabra, Dios Padre, que tú estás hablando desde este momento, Señor. Oh, gracias por ese sacrificio, Padre, de mandar a tu Hijo para que nosotros tuviéramos redención de pecado, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña el acontecimiento que estaba sucediendo en este momento. Como vemos lo que estaba pasando, iglesia, si nos trasladamos a ese momento, esa etapa, ese tiempo que iba a marcar la historia de la humanidad, que iba a marcar la historia del rumbo de cada uno de nosotros, la gran oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Vemos el amor y la misericordia de Dios, que la humanidad aún pagando mal por bien, Él siempre miraba el bien para la humanidad. Por eso es que Él vino por nosotros, vino a pagar precio de sangre por nosotros, para que nosotros en este momento tengamos la libertad de bendecir su nombre. Y en este momento a mí me narra, dice la Biblia, que Él dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento muy crucial en ese momento que estaba pasando. Dice que la Biblia narra que en ese momento Él pudo sentir la soledad que estaba sucediendo en ese momento por llevar todo el pecado, no solo de un grupo de personas, sino de toda la humanidad que en ese momento estaba llevando en sus hombros. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que dice que cuando Él narra esas palabras, Él narra el Salmo 22:1. Cuando David en cierto momento se sentía solo, mencionaba esas palabras también. Y Jesucristo también narraba, porque sabe, el Señor nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Muchos dicen que Él en ese momento sintió que que el Padre, lo había dejado, que Él no estaba con Él. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Padre siempre estuvo con Él, así como está también con nosotros por ese sacrificio perfecto. Él nunca nos desampara, Él nunca nos deja, siempre está ahí como buen Padre, viendo que nada nos falte, que sus hijos tengamos todo. Pero en ese momento había algo que estaba pasando, y es que imagínense, solo hay una cosa que nos separe del Padre, y ese es el pecado. El pecado de que nosotros, cuando usted peca o cuando usted le falla al Señor, usted sabe que eso hace una separación. No tenemos la comunión para poder llegar ante la presencia de Dios. Ahora imaginémoslos, Él no estaba llevando el pecado solo de una persona, Él estaba llevando el pecado de esa generación, de las generaciones venideras, de nosotros que estamos en este momento. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Ese sacrificio perfecto que Él estaba haciendo, llevando todo ese cúmulo de pecados. ¿Sabe qué es sentirse solo y no sentir la cobertura? El Padre viendo el sufrimiento que el Hijo estaba pasando en la cruz del Calvario. Si vamos nosotros humanamente y decimos, lógicamente una persona humana nunca va a entregar la vida por otra persona. Pero nuestro Señor Jesucristo no entregó su vida solo por una persona. Él vino a padecer por una generación que no le estaba pagando bien con bien, le estaba pagando mal al que bien estaba haciendo. Es sentirse desamparado. Cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros no sentimos la cobertura, no sentimos a Dios cerca. Jesucristo en ese momento estaba pasando ese momento difícil. ¿Y sabe por qué lo hizo?
para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una salvación. Es por eso que, como nuestros hermanos anteriores decían, tenemos que valorar ese sacrificio. No podemos tomarlo como una rutina, como el mundo lo hace, sino que saber que cuando nosotros conmemoramos estas fechas, estamos conmemorando el sacrificio que el Ser Supremo hizo por la humanidad. No es solo decir 7 palabras, sino recordar y amar ese sacrificio que Jesús hizo por usted. ¿Sabe que la Biblia dice que de cerca de la hora novena, más o menos cerca de las 3 de la tarde, estaba ocurriendo este acontecimiento? Dice que había oscuridad. En ese momento las tinieblas se apoderaron del mundo. ¿Sabe una cosa? Cuando yo leía, podía entender que aún la naturaleza sabe y sabía en ese momento quién era el que estaba padeciendo en esa cruz del Calvario. Aún la naturaleza gemía porque sabía que el Hijo de Dios estaba en esa cruz, que el Hijo del Rey Supremo estaba en esa cruz, sacrificando su vida por la humanidad, llevando las cargas, siendo Dios perfecto que vino a padecer por nosotros, por llevar la carga de pecados, sentir ese momento pagando un justo que no debía nada. Por eso cuando nosotros nos acordamos de este momento que pasó, lo único que podemos decir: Señor, gracias Jesús. Gracias Jesús por ese sacrificio, porque por ahora, por ese sacrificio, usted entra a la presencia de Dios con un corazón arrepentido y humillado, y Él perdona sus pecados, Él sana sus enfermedades, Él perdona todo lo que usted pueda hacer. Ese es el sacrificio. No bastaba. Antes cada sacrificio cubría los pecados por un lapso de tiempo, pero este sacrificio que se sentía que llevaba vino a ser perfecto y a hacer que ahora nosotros somos aptos para ir a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Acordémonos de este sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Recuerde, en todo momento, cuando usted cuando se sienta solo, cuando usted sienta que ha fallado a Dios, recuerde que Él no ha venido por personas perfectas, Él ha venido por imperfectos, para que seamos cada día perfectos en la sangre de Jesús. Pero recuerde una cosa: cuando usted se sienta más afligido, recuerde que hubo alguien que llevó sus pecados, que llevó los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, y ese es nuestro Señor Jesús, el que merece la gloria, el que merece la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga, iglesia. Y así vamos a dejar con el coro de la ofrenda a nuestra hermana Patricia y la colecta a nuestro hermano Franklin y nuestra hermana Amy. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos gozando en la presencia del Señor. Vamos a orar por la ofrenda que va a estar siendo colectada esta noche. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor Jesús, por esta bendición que nos está permitiendo recibir a cada uno de nosotros. Padre de la gloria, gracias, Padre hermano, Padre amado, cada hermano, Padre, que está tomando parte esta noche, Señor Jesús. Padre de la gloria, ahora te pedimos, Señor Jesús, que sea tu bendición, tu ofrenda, Padre, todo adoradero, Padre amado, y el que no puedo ofrendar, que seas tu providencia, Padre de la gloria, para que pueda ofrendarte juntamente con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar ese coro en esta noche. La gloria es para Él.
Gloria a Dios, aleluya. Y en esta noche la gloria es para Él. Es para Él. Es para Él. Y en esta noche la gloria es para Él. Ahora y por eternidad. Es para Él. Es para Él. Es para Él. Es para Él. por nosotros, que sobre toda dolencia, todo sufrimiento, toda necesidad humana de agua, de comida, todo lo que Él padeció, Él dijo, sobre todo está mi pueblo, sobre todo están mis hijos, sobre todo están mis amigos. Y dice su palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Tú eres bueno, Dios, gracias. Sobre todo
Sandoval con la quinta palabra. Maravilloso es el Cordero de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Aleluya. Capítulo 19, verso 28. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Oramos. Padre, te damos la gloria, la honra. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados. Oh, gracias, gracias, gracias por ese sacrificio en la cruz. La gloria, la honra, el honor, todo es tuyo. Gracias, Dios mío santo, por rescatarnos del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre la piedra. En el nombre de Jesús, úsanos para tu gloria. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Adoramos al Señor. Dios bendiga a cada uno de los siervos que ya participaron y siervas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga las visitas. Amén. Dios bendiga las visitas que están en medio nuestro. Dios bendiga el esfuerzo de cada uno. Y es que nos gozamos en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no es para olvidarse, es para de verdad que amar al que hizo ese sacrificio, vivir una vida entera agradecido por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Realmente, hermanos, cuando nos vamos a esa escena, vámonos para Jerusalén. ¿Cuántos quieren llegar allá? Vamos a esas calles polvosas y pedregosas. Vamos a entrar a Jerusalén, a esa escena. Vamos a entrar y al mismo tiempo vamos a salir. Y vamos a quedarnos mirando esa colina, esa pequeña colina que está ahí. Y esas tres cruces que están proyectadas. Esas tres cruces que están ahí y tres hombres colgando de ellas. Y en el medio del centro era Jesús, nuestro Salvador. Ya han pasado muchas horas, ya han pasado varias horas en las cuales, hermanos, Jesús ha expresado palabras, 4 palabras pues de la última, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estaba expresando en la cruz, mientras estaba en la cruz? Entonces, ya escuchamos del perdón, ¿verdad que sí? Ya escuchamos de la encomienda que le hizo al discípulo de su madre, el cuidado, ¿verdad? Ya escuchamos aquel que encontró la salvación ahí mismo en la cruz, amén. Ya escuchamos en el momento que él siente el abandono de su padre, ¿verdad que sí? Ya nos ubicamos en ese momento, ya escuchamos eso. Pero mire, hermano, Juan relata un hecho que los demás no lo relatan. Y es la única vez donde Jesús está pidiendo algo para sí. Es el único momento donde él se detiene y dice la palabra del Señor que para que se cumpliese, vean, para que se cumpliese. Después de esto dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, nos vamos a detenernos ahí y luego viene la siguiente palabra. Dice, para que la escritura se cumpliese. Muchos dicen que Jesús expresó esta palabra simplemente para cumplir la escritura. Muchos dicen, no, es que tenía que cumplirse la palabra, pero él era divino y no pasó sed, no tenía nada de eso. Recordemos, hermanos, que Jesús estaba pagando la deuda que nosotros teníamos
100% hombre. Y por tal razón, hermanos, podemos ver que en ese momento, por lógica, ¿a cuántos les ha dado fiebre aquí? ¿Verdad que les da sed después de eso? Y quieren hidratarse, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, pongámonos a meditar. Jesús había caminado aquellos senderos cargando su cruz, ¿verdad que sí? Cargando su cruz. Muy pesada era su cruz. Me imagino que quizás se resbaló y se cayó algunas veces. Llegó alguien a ayudarlo. Ya había sido azotado, amada iglesia. Ya había sido azotado. Su espalda ya estaba lacerada. Ya estaban esos látigos. Ya estaban asestados en esa espalda. Ya estaba dolorida esa espalda. Aquella corona de espinas que estaba incrustada en su frente, le hincaba su frente, lo hizo chorrear sangre. Aquellos clavos metidos en sus manos, hermanos, estaban ahí incomodando tanto. Se imagina aquellos pies clavados ahí en esa cruz. Hermano, imagínense el dolor y quizás esa fiebre que le provocaron todas esas laceraciones a su humanidad. Y muchos dicen, no, es que él era divino, no le dolió mucho. Estamos hablando de Jesús, el Cordero de Dios, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, pero que sufrió en su cuerpo nuestro pecado. Aquel cordero mudo que fue llevado al matadero estaba, hermano, deshidratado. Tenía sed. Sí, claro que sí, tenía que cumplirse la escritura. Tenía que cumplirse la escritura. Pero literalmente él tenía sed. La peña de Oreb. La peña de Oreb que alimentó a tantos allá, que sustentó a tantos en el desierto, a millones que se saciaron. Estaba en la cruz con sed, necesitado de un poco de agua. Hermano, esa escena fue real. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Yo tenía que estar en su lugar. Yo tenía que estar ahí en medio de esos ladrones. Yo tenía que estar crucificado. Usted tenía que estar ahí. Pero él dijo, yo voy, me despojo de mi gloria. Yo me quito la vestidura divina y bajo, me voy a encarnar, voy a nacer y voy a morir en la cruz por la humanidad completa. No importa el dolor, no importa lo que tenga que pasar, Padre, yo voy a morir por ellos. Yo voy a rescatarlos, yo los voy a rescatar, yo voy a meter mis manos ahí. Yo les voy a dar vida. Yo voy a ser su sustituto. Yo voy a romper esa pared que separa a ellos y a ti, Padre. Yo voy a hacerlo. Y lo hizo de esa manera. Así lo hizo. Tenía sed. Tenía sed. Y no solo la sed física. Tenía sed de redimir a un pueblo para sí. Oh, glorioso Maestro. De redimir un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Nos redimió para que nosotros caminemos a la luz de su palabra, a la luz de sus mandamientos. Tenía sed de nuestra redención. Y qué bueno, hermanos, y qué bonito que alguien pague nuestra cuenta. Qué bonito que alguien pague nuestra deuda. No solo era sed física, también era sed espiritual, sed
Porque gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, que usted y yo podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. ¡Dale gloria a Él! Conmemoremos y amemos ese evento, porque Él murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso, hermanos? Que nos dio vida a nosotros. ¿Y sabe qué más, hermano? Que Él sabe nuestras necesidades. Que Él fue tentado en todo. En su humanidad fue tentado en todo. Y Él sabe que lo que nosotros necesitamos. O sea, Él sabe nuestras necesidades físicas y también, porque estuvo en la humanidad nuestra, ¿verdad que sí? Él sabe nuestras necesidades físicas, pero también sabe nuestras necesidades espirituales. Y qué bueno, hermano, que por lo menos una vez al año conmemoramos, recordamos este evento, para que no se me olvide a mí, para que no se olvide a usted de que vino alguien de allá del tercer cielo que no le importó venir a colgar, a prender de una cruz para librarnos de nuestros pecados y de nuestro error, para que escapásemos del lazo de la condenación, para que el enemigo no se enseñoreara de nosotros, sino que ahora podemos decir: en el nombre de Jesús, del que murió en la cruz, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, del que murió en la cruz, tenemos victoria. En el nombre de Jesús, del que murió en la cruz, yo llegaré a la meta. Tuvo sed ahí. Tuvo sed. Su humanidad tenía sed. Era humana. Pero ¿qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? ¿Saciaron su sed? Ahora bien, la demanda espiritual, ¿estamos saciando nosotros la sed de Él? En el ámbito espiritual. Hay de eso que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia. Pero ¿de qué tendrá sed Él de nosotros? De que caminemos en santidad, de que escuchemos su palabra, de que valoremos el sacrificio en la cruz del Calvario, de que nos encaminemos hacia la meta, de que nos despojemos de todo peso que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De que todos los que estemos aquí coronemos nuestra carrera y un día Él esperarnos allá en el paraíso. Y que cuando usted vaya entrando ahí le diga: ay, yo morí por ti en la cruz, bienvenido, hijo mío. Ay, hermano, qué regocijo va a ser eso. Y usted y yo le vamos a decir y lo vamos a abrazar: gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo recordaba eso, yo leía eso, y ¿sabes qué? Ahora que te veo personalmente te voy a abrazar y te voy a decir: gracias por morir en la cruz por mis pecados, Jesús. No se asuste, hermano, de lo que pueda pasarnos. Nuestro futuro es mucho mejor que nuestro presente. Allá en el cielo hay moradas celestiales esperándonos. Cristo murió por ti, Cristo pasó sed por ti. Ahora tú, esfuérzate y sé valiente y no sueltes tu espada. Sigue adelante, sigue peleando la buena batalla. Y a su tiempo vamos a cegar, si no desmayamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tenemos denle un aplauso al Señor, que está haciendo. Aleluya, la gloria del Señor, del Señor, del Señor. Hermano Abner la sexta. Dios les bendiga. ¿Cuánto alaban y glorifican al que vive y permanece para siempre? Es un día en el cual conmemoramos al que le damos culto todos los días de nuestra vida, al que merece toda honra, el que merece toda gloria y el que es digno de adoración. El que no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. El que lo tenía todo, pero se despojó de todo por amor a ti, por amor a mí. El que no bajó de esa cruz por amor a ti
ti y por amor a mí. Dígalo conmigo. Te alabo, te exalto. Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Pudiendo bajar de esa cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Por amor a cada uno de nosotros, por nuestro amor propio, sirvándole al Señor todos los días de nuestra vida. Nuestra hermana Saraí Gómez cierra la sexta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Agradecida con el Señor por su amor y su misericordia, por su bondad y su fidelidad. Le invito a que abra sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 29 y 30. Aleluya. Maravilloso es Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre Santo, Padre de amor y de misericordia, gracias. Gracias por ese sacrificio, Señor amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor amado, a valorarte, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque aún sin merecerlo nosotros, tú veniste a morir en la cruz. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor amado, a valorar, Señor Jesús, ese sacrificio perfecto que tú hiciste por amor a la humanidad. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, iglesia. La sexta palabra: consumado es. En pocas palabras, tu deuda pagada está. Oh, maravilloso es Dios. Dios es bueno. Qué bueno es conocer de ese amor, de esa misericordia y de ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por amor a usted y a mí. Iglesia, todos conocemos, según la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento, cómo se tenía que ofrecer un animalito, un corderito, ¿verdad?, para cubrir el pecado de aquella persona que le había fallado al Señor. Pero cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta
que el sacrificio que Jesucristo hizo, un sacrificio perfecto, no vino a cubrir el pecado suyo y el pecado mío. Vino a redimirnos por su sangre, y gracias a esa sangre usted y yo ahora tenemos libre acceso a la gracia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto esa perfección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero ante todo también vemos ese amor de nuestro Dios de mandar a su Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. A medida estudiamos la palabra del Señor, a medida que los hermanos y hermanas han venido hablando de la palabra del Señor, nos damos cuenta que a Jesucristo no se le escapó ningún detalle. Por usted y por mí fue todo lo que pasó. Iglesia, Jesucristo tuvo cuidado de todo, aún padeciendo todo lo que padeció. Me llamaba tanto la atención que en la palabra número 1 vemos que Jesús tuvo palabra para esos verdugos que lo injuriaban y pidió perdón por ellos. También tuvo palabra de salvación por aquel que se arrepintió a última hora, pero tuvo una palabra. También tuvo cuidado de su madre. Y también, iglesia, gracias a todo lo que él pasó, tuvo cuidado de usted y por mí, porque gracias a ese sacrificio usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Usted y yo no necesitamos hacer un sacrificio, matar un corderito, no. Él vino a hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre, para que usted y yo tengamos ese libre acceso al trono de la gracia consumado. Y es quiere decir, la obra fue perfecta, la obra fue terminada. Oh, gloria al que vive, una palabra de victoria, iglesia, porque a pesar de todo lo que había pasado, la obra se había terminado. Había terminado todo y había cumplido sobre todo las profecías mesiánicas que se habían dado en el Antiguo Testamento. Jesucristo lo cumplió todo cuando vino a morir en la cruz por usted y por mí. El canto decía, bien pudo haberse bajado de esa cruz, bien pudo decir, no merezco, yo no he fallado, yo no he pecado, pero ese amor tan puro, ese amor tan perfecto, iglesia, fue capaz de cargar el pecado de la humanidad, fue capaz de cargar el pecado suyo, el pecado mío, y decir, consumado es, la obra fue completa, la obra fue terminada. No se regresó al camino, sino que concluyó lo que había comenzado. Consumado es, yo lo puedo ver como un grito de victoria que podía expresar, la obra se concluyó, se terminó, consumado es. El sacrificio valió la pena, iglesia, porque gracias a ese sacrificio hoy tenemos acceso al trono de la gracia. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor que nos enseña la palabra del Señor! Él no deja las cosas a medias. Que aunque el camino fue doloroso, que aunque en el camino sufrió vituperios, valió la pena. Nos enseña a nosotros que debemos de luchar por honrarle y por servirle. Nos enseña a nosotros que no debemos de quedarnos a medio camino. Nos enseña a nosotros que si estamos débiles tomemos nuevas fuerzas, porque el Hijo de Dios tuvo que cargar esa pesada cruz y no se regresó, siguió peleando, siguió luchando, aunque sus fuerzas se le acabaron. Vemos la humanidad de Jesucristo expresando, tengo sed. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba deshidratado. Iglesia, el vinagre que le dieron no fue el mejor vinagre, dice que era el vinagre más barato. Aleluya. El Hijo de Dios, ese ser tan santo, ese ser tan puro, iglesia, bien lo pudo haber rechazado todo, pero no él. Vino a hacer ese sacrificio perfecto por usted y por mí. Vino a hacer ese sacrificio perfecto para redimirnos de nuestros pecados. Y qué bueno es Dios saber que cargó ese pecado suyo, ese pecado mío, para redimirnos, para restaurarnos.
vida por nuestros pecados. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese ser soberano, aún en medio de todo, tuvo esa palabra, aún en medio del dolor, aún en medio de la deshidratación, aún en medio de todo, pudo expresar esta palabra y pudo decir, la obra fue terminada, fue culminado, consumado. Es un grito de victoria, un grito de victoria, consumado es. La obra, la salvación fue consumado en totalidad. Gloria al que vive para siempre, iglesia. Ahora usted y yo, gracias a ese sacrificio, hay libre acceso al trono de la gracia del Señor. Iglesia, no solo se trata de recordarlo una vez al año, sino llevar esto en el corazón y que nuestros actos, nuestras acciones, todo lo que hagamos sea agradable delante de los ojos del Señor. Aprendamos a valorar ese sacrificio perfecto que Él hizo por usted y por mí. La obra fue culminada. Jesucristo con su sangre pagó la deuda suya, pagó la deuda mía. A Dios la gloria por todo lo que Él hace, iglesia. Y sigamos adelante buscando de la presencia del Señor. Aleluya. Con la séptima alabanza que nuestro hermano Byron tocó. Bendito Dios, aleluya. Consumado es, maravilloso es nuestro Señor, aleluya. Y por medio de ese sacrificio el Señor nos redimió con su sangre preciosa. Bendito Dios. Agradezco al Señor por este privilegio. Y vamos a cantar esa alabanza que dice, con tu sangre nos has redimido. Bendito Dios, aleluya. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Adora al Cordero.
Bendito Dios, así mismo dejamos la parte con nuestro hermano Romeo Aldeño. Que el Señor bendiga, pueblo del Señor. Póngase de pie, por favor. Lucas capítulo 23. Vivimos porque Él vive. Amén. Oh Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 46. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Honor y gloria sean dadas a ti, Cordero Santo. Honor y gloria sea dada nada más a ti, solamente a ti, Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Señor, porque por tu sangre nosotros hemos sido redimidos, Padre de la gloria. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas el que hables a tu pueblo, a los amigos, amigas que están en esta noche, a los que nos escuchan, Señor. Sé tú bendiciendo la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Obediente hasta la muerte. Lucas era un médico y nos relata acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros notamos en el versículo 22 de Lucas, versículo 44, encontramos de que Lucas narra en la extrema aflicción que se encontraba el maestro. Antes de ser arrestado, él tenía una comunión con el Padre. Lucas nos habla de que él, precisamente sus gotas de sudor eran de sangre. El maestro llegó a un momento de sentirse en su humanidad afligido, abandonado. Y vemos una comunión con el Padre. Nosotros nos damos cuenta en el versículo también, cuando él estaba en el Getsemaní e invita a sus discípulos a orar, a hablar con el Padre, y les dice: oremos para que no entren o no entremos en tentación. Pero vemos al maestro no solamente pedir allí o tener una comunión con el Padre, sino que también el maestro lo vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que él ora por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino por cada uno de nosotros. Ustedes pueden notar la oración que hace Jesucristo al Padre. En cada momento de que él estaba sucediendo lo que iba a pasar en su vida, él tenía una cercanía con el Padre. Esto nos enseña a nosotros que no importa en la circunstancia que nosotros nos encontremos, debemos de estar unidos al Padre, debemos de tener una comunión con el Padre. Porque es fácil, amado hermano, levantar nuestras manos cuando todo está bien, decirle al Señor gracias. Es muy fácil, pero es muy difícil decirle al Señor gracias porque tú me estás sosteniendo en esta situación. Es muy difícil hacer eso. Y yo creo que cuando nosotros, a medida nos adentramos en el Evangelio y aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que estar cerca de Él siempre nos conviene a nosotros estar, porque en las manos de Él nada se pierde.
nosotros nos encomendamos a Él. No importa cuántas veces tú te sientas quizás triste, derrotado, o no oigas, o tal vez no sientas la respuesta de Dios para tu vida. Dios, en las circunstancias más difíciles, el silencio de Él también es respuesta para nosotros. Vemos en los pasajes que todos mis hermanos hablaron, y hay uno de los pasajes que le dice: Padre, si es posible que pase esta copa, que pase. Él sabía la magnitud de sufrimiento que iba él a pasar. Los hombres no tienen misericordia de los hombres, pero Dios sí tiene misericordia de la humanidad. Y vemos la misericordia de Dios mostrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la misericordia de Dios que Dios le otorgó a Jesucristo. Él se entregó por nosotros, y dice en el capítulo 53 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él abatido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y vemos en el capítulo de Juan, versículo 18, que él entrega su vida. Vemos en el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y como decía nuestra hermana Saraí, él dijo: Padre, yo voy a morir por ellos. Vemos nosotros en Juan capítulo 18 unas palabras tan maravillosas del Señor, y nosotros nos damos de cuenta de que nadie le obligó a morir por cada uno de nosotros. Él mismo ofreció su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros, amado hermano. Y dice: y estaban en pie los siervos, capítulo 18, 10:18. Gloria sea Jesús. En el versículo 10:18 dice: nadie me quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras y las cumplió al pie de la letra. Veamos un momento el caballero de la cruz. Veámoslo un momento, y no solo este momento, sino que todos los días de nuestra vida pensemos en el sacrificio que hizo el Cordero Santo por cada uno de nosotros. Él mismo se entregó como una ofrenda para que Dios pudiese aceptarlo. Nadie de nosotros hubiese podido cumplir esa ofrenda maravillosa, porque buscaron en el cielo y en la tierra, no había ni siquiera uno para poder cumplir las sagradas escrituras en plenitud. Pero el Hijo de Dios dijo: Padre, heme aquí, yo iré por ellos, yo moriré por ellos. Aleluya. Y vemos cómo Dios lo exalta de una manera tan maravillosa. Y vemos nosotros en Filipenses 2:8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El precio que se debe de pagar cuando nosotros le servimos al Señor. Nuestro hermano hablaba del paraíso. Y muchas veces quizás estamos ahí en el paraíso nosotros. Pero muchas veces quizás estamos fuera. ¿Saben por qué? Por nuestras actitudes. Y muchas veces nosotros mismos, por cualquier cosita que nos pase en el Evangelio, queremos nosotros desertar en este caminar. Pero el Señor con su ejemplo nos enseña a ser valientes hasta la muerte y serles fiel. Porque en su palabra nos dice que Él nos dará una corona a aquellos que vencen. ¿Quieren recibir esta corona? Seamos fieles al Señor hasta que Él venga. Ya sea que la muerte nos sorprenda o escuchemos esa trompeta gloriosa y nos vayamos todos con Él, vale la pena servir al Señor. ¿Te sientes triste? Toma nuevas fuerzas en el Señor. Pídele al Señor que quite toda tristeza. ¿Has llorado quizás por lo que estás pasando? Retoma nueva fuerza en nuestro Señor Jesús. Dice su palabra y Él mismo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de contarle todo al vecino, encomendémonos a aquel que todo lo puede, aquel que nos da la victoria en toda circunstancia. Que el Señor te bendiga y nuestro pastor con nosotros. Puede ponerse de pie y darle la honra y la gloria al Señor si gusta. Gloria, gloria, tremendo, hermano.